Agradecimiento que has disfrutado durante esta semana. Vamos a hacer una oración, hermanos, a inclinar nuestros rostros, por favor. Padre bendito, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, y invocamos tu nombre, reconociéndote, Señor, que eres único, que eres magnífico, Señor, que eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, Señor. Eres todo para nosotros. A nadie más podemos recurrir y estamos en el verdadero, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de amanecer y de venir a cantarte salmos, Señor, a tu nombre. Recíbenos como una ofrenda de olor suave, Señor, ante tu trono. Exponemos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Y también deseamos, Señor, que nos hables esta bonita mañana. Bendícenos, guárdanos, Señor. Y recibe, Señor, toda la gloria y el honor que es digno a tu nombre. Gracias, muchas gracias, Padre, por tantas bendiciones. Igual quiero aprovechar, quiero aprovechar para hacer y extender la invitación a todos los que nos ven en las redes sociales, YouTube y Facebook. Por favor, denos like para seguir funcionando. Y sobre todo, abran su corazón y reciban los mensajes, porque Dios tiene algo para ustedes. Somos una iglesia cristiana evangélica presidida por el pastor José Hernández. Aquí todos son bienvenidos, todos los que deseen, los que nos vean, denos like. Y si algún día desean visitarnos, pues estamos en el Parque Hidalgo. Pueden cerciorarse. El Parque Hidalgo es un lugar muy agradable, a un lado de los baños públicos. Ahí nos encontrarán. Sí, sean bienvenidos y vamos a dar inicio con algunos cánticos que nos tienen destinados los hermanos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar el número 98 para la gloria de Cristo. Es el Dios de los Dios en quien yo confiaré, y con mi varón de gozo al Señor ensalzaré. Él decide los relámpagos, mas nunca temeré. Es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy yo. Con el testigo nos gana sus victorias del Señor, y nos deja luchar contra el pecador. La potencia del Espíritu ha dicho en tu amor, el Espíritu vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
139. Número 139. Sino a Jesús, Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo es la vida y Él es la verdad. Mi gozo es caminar con Él. Cristo es el único camino a mí más dulce que la miel. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Hambre y sed de mi alma se engordó. Hasta dignoraste mi Jesús. En ningún otro hay sanidad. Cristo es el príncipe de luz. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuál? Número 255.
Por último vamos a cantar el número 205, hermanos. Y seguimos con la reunión libre. Amén. No te des demora por ti.
Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Esta mañana doy gracias a Cristo por su misericordia y por su amor, porque nos permite estar otra vez aquí en la congregación. Y la verdad es que debemos de tener gozo porque tenemos un amante salvador, como dice la palabra, que nos ha salvado de nuestra condenación eterna, nos ha librado del infierno, hermano. Ahora nosotros tenemos un grande abogado, un gran sacerdote que media por nosotros delante de Dios. Y ya no tenemos temor de este Dios, por el contrario, ahora somos hijos adoptados y tenemos esta esperanza de vida eterna. Tenemos esta cosa tan preciosa reservada en los cielos, estas promesas. Yo quiero hablar, como les había dicho, voy a estar hablando un poco acerca de la sola escritura. En la sola escritura, hermano, pues habría que hablar un poco de historia, pero la historia la pueden encontrar fácilmente en internet. Esto es más que nada una demostración o una se puede decir una pequeña administración de lo que es la sola escritura que viene en la Biblia. Yo voy a definir 5 puntos que para mí son esenciales para la sola escritura en las iglesias. Ahora, que las iglesias pretendan estar fuera de la sola escritura e irse a la prima escritura, como les había dicho, la diferencia es que en la prima escritura se agrega la experiencia personal, se agregan los mandamientos humanos y todas estas cosas que los grupos o iglesias grandes pretenden arrimar a la iglesia. Ellos van a dar cuenta de todo esto, hermano, pero nosotros, al menos yo, voy a defender 5 puntos. Estos 5 puntos son los siguientes. Y no quiero darlos con versículo porque hay versículos que a veces defienden 2 puntos, otros 3. Y sería como, pues estaría un poco como chueco el estudio, ¿no? Decir, este versículo es para este punto, cuando ese versículo a veces defiende los 5 o defiende 3 puntos. Pero mis 5 puntos principales es que la escritura es la autoridad suprema y única. El segundo punto es que es infalible e inerrante o inerrante. Eso significa que no falla, que no se equivoca por su misma esencia que viene de Dios. El tercer punto que voy a defender es que es suficiente y completa para transmitir el mensaje total de Dios, no una parte, total. Por eso le llamo palabra suficiente y completa. La siguiente es que es inspirada para hombres y por lo tanto es clara para que la entendamos. Obviamente metidos en el estudio y metidos en la oración. Y el último punto, que es independiente de cualquier autoridad o de cualquier magisterio, y es perpetua. Esto significa que no va a cambiar durante los siglos. Esta palabra es la misma en el siglo 2, 3, hasta el milenio que lleguemos la humanidad. Es palabra independiente y perpetua. No necesita un magisterio que la esté dando por buena, o que la esté aprobando, o que depende de alguien. Es independiente porque es palabra de Dios hacia la humanidad, y aparte es perpetua porque no se va a acabar su gloria, su poder, su verdad, su autoría. Esto no se va a terminar nunca, hermanos. Entonces, estos 5 puntos para mí están establecidos fuertemente en la Biblia. Yo los puedo encontrar en muchos versículos. Ahora, tenemos que entender una cosa, hermano. ¿Por qué las iglesias, o por qué, por ejemplo, el ejemplo más grande que tenemos, porque está escrito por muchos personajes y fue donde se dio, se puede decir que se dio este resurgimiento de la iglesia, se puede decir que es en el catolicismo. El catolicismo, o la religión supuesta católica romana, que pretende decir que es la más antigua, sabiendo que esto es una mentira, porque la iglesia de Antioquía, que tiene la tradición ortodoxa o griega, es más vieja. Pero bueno, ellos dicen, tenemos nosotros la antigüedad, somos la primera iglesia. Y ellos dicen
que ellos son los únicos competentes o tienen el magisterio para interpretar las Escrituras. Esto es un completo error. La Biblia demuestra que hasta nosotros podemos corregir a los pastores. La Biblia enseña esto. Entonces, imagínate yo yendo con el Papa y con la Biblia a corregirlo. ¿Tú crees que me aceptaría? ¿Estos versículos cabrían en esta religión? Obviamente que no, porque ellos hablan de que el Papa tiene una infalibilidad cuando se sienta en su silla y habla palabra de Dios. Aunque no esté hablando la palabra, cuando él está decretando algo, ellos dicen es infalible ese señor. Pero eso le llaman infalibilidad ex cátedra, o sea que cuando está dando la enseñanza es infalible ese señor, no puede fallar. Pero eso es obviamente un error, porque todos los hombres somos sujetos a poder malentender la Escritura si no la estamos leyendo correctamente. Ahora, quiero aclarar, esta es una desventaja de la sola Escritura. El problema de la sola Escritura es que luego hay hombres que no saben interpretar la Biblia, que no saben leer las Escrituras, que no saben meterse a la Escritura, a tal grado que dan doctrinas de demonios, o dan doctrinas que van en contra hasta de la misma Biblia. ¿Esto por qué pasa? Porque agarran un texto que a veces es narrativo, o que a veces es una narración de alguna historia, y lo quieren enseñar como doctrina. Por ejemplo, esto también pasa en nuestras iglesias. Sujetaos a vuestros pastores en todo, ¿no? Y ellos suponen, el que da este texto supone, se me va a sujetar en todo, ¿no? Hasta en lo que está fuera de la iglesia. Pero es lo mismo que hace el catolicismo con el versículo de Mateo, creo que es el capítulo 16, donde dice, mas yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ellos dicen, ¿ves? Ahí está el Papa. Bueno, estas cosas suelen pasar en sola Escritura, cuando los hombres no estudian, cuando no están buscando una teología sistemática correcta, cuando no están sumando la Biblia y están menospreciando otros textos. Todos los textos están correctos en la Biblia. Lo malo aquí es que a veces no sabemos interpretar. Vamos a leer, empezar a leer. Hechos capítulo... oye Luis, ¿puedes preparar otro micrófono para que me ayuden a leer con el micrófono? Voy a dar, yo creo 6 textos, hermano. Y si lo pueden, ¿Por qué no lo lees tú? No van a andar caminando para allá. Está bien, los voy a leer yo todos. Hechos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 4. Ahí está hablando obviamente que busquen a los diáconos, pero vea el propósito por el cual están diciendo esto los apóstoles. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Un enfoque que nosotros, los que ministramos la iglesia, o todos nosotros, es enfocarnos y persistir en el ministerio de la palabra. No en un ministerio propio, no en relaciones interpersonales, no en las amistades, sino en la palabra. Este debe ser el enfoque principal de un pastor, de alguien que guía su iglesia, persistir en la palabra, estar buscando, escarbando. Otro versículo, 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Desde el versículo 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice el versículo 5,
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros siervos por Jesús. Y luego dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué se refiere? Su palabra. Nosotros somos barro, su palabra es el valor. Aquí lo está diciendo claramente. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Los pastores que creen que son vasos de oro. Somos vasos de barro a comparación de las riquezas de Cristo y de su conocimiento, que es lo que está diciendo los versículos anteriores. Nosotros somos vasos de barro. Eso significa que la gloria es para Dios, no para un hombre. Y por mucho que yo pueda saber interpretar las escrituras o cualquier hombre, la gloria es para Dios, no para el vaso de barro. El vaso de barro se puede romper, puede estar sucio, puede tener muchas cosas, pero una cosa sí es clara, y es que la escritura es objeto de gloria porque viene de Dios, viene anunciada por Dios, es palabra infalible. Después vamos a Filipenses capítulo 2. Dice desde el versículo, Filipenses 2, versículo 16, dice la palabra, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano, y si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo por todos vosotros. Retener la palabra de Dios, como dice el anterior versículo que leímos, no adulterando. No podemos estar adulterando la palabra. Eso es algo incorrecto, hermano. Oye, no, pero es que la Biblia no explica bien esto, y empiezas a meter mandamientos de hombres. Mira, los mandamientos de hombres, como lo dije la vez pasada, pueden servir y ser útiles de cierta manera, pero si contraponen algún versículo de la Biblia, como amar a tu prójimo o sentirte inferior a tu prójimo, y luego tú estás ya por encima de tu prójimo y estás cortando a tu prójimo, ya estás mal. Tu enseñanza no está por encima de la escritura. Tú dices, oye hermano, yo quiero enseñarles que vengan los hombres con el pelo bien, que se lo corten. Esto no tiene nada de malo. Pero si hay un hermano que decide, o se siente bien fashion, o se siente guapo con el pelo largo, o le gusta usar productos de mujer en su pelo, está bien. Yo no puedo odiarlo por eso y decir, no, lo voy a odiar a ese hermano, es que ya dio la orden el pastor y hay que odiarlo. No, hermano, debemos amarle a pesar de. Él en su conciencia dará cuentas a Dios. Nosotros no somos quien para castigar. Ahora, si viniera la Biblia, que el que trae pelo largo en la iglesia sea anatema o sea cortado, no hay nada que agregar, ya está escrito. Pero si no está, es un mandamiento humano que probablemente lleve alguna cosa buena, pero si no se entiende y estás aborreciendo por algún mandamiento humano, ya estás en pecado tú y él no. Esto debe de quedar claro. Dice la Biblia, Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia y en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. La palabra debe de habitar, hermano. En cualquier hombre que profesa amar a Dios, debe habitar
debe ser su morada la palabra de Dios. No podemos excusarnos que es mucha palabra, que son muchas letras, y luego hasta empiezan a decir, no, se están volviendo locos del tanto estudio. Yo lo he escuchado esto, pero esto no está bien, hermano. La palabra debe de habitar, debe de vivir en nosotros la palabra de Dios. La ciencia puede hacernos orgullosos y vanagloriosos, pero la palabra nos hace humildes, porque nos enseña que primero es Dios, y después es el servicio a los hermanos, y al último nosotros. Es una vida de sacrificio y de humildad. Si no estamos viviendo en esto, pues probablemente no conozcamos de su palabra. El mismo Jesucristo nos dio muestra de ello. Vamos a Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el versículo 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. ¿Qué recibimos, hermano? ¿Qué debemos recibir? La palabra de Dios y no de hombres. Si a ti tu pastor, si mi pastor viene y me quiere enseñar una palabra que no está escrita, no debo de recibirla si se está contraponiendo contra algún versículo bíblico. El amor al prójimo, la fraternidad entre hermanos. Nadie está por encima de la palabra, ni los apóstoles. Los mismos apóstoles que fueron inspirados para escribir, ellos mismos respetaban el Antiguo Testamento, que nosotros a veces menospreciamos. Hay más de 200 referencias en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento directo, más las cosas que se hablan indirectamente, que son palabras que solo se toman de alguna frase. Hermano, no podemos menospreciar la palabra de Dios, porque es la que nos hace crecer. ¿Quieres crecer? Estudie la palabra de Dios. ¿Quieres estancarse? Estudia a los hombres. Y luego cuando se dé cuenta de sus perversidades, va a estar todo triste. Una vez escuché un hermano en una reunión, hace algún tiempo, dice, perdí a mis hijos porque yo pensé que el pastor los debió haber guiado. Pero ahora que leo la palabra me doy cuenta que fue mi error. Y yo culpaba al pastor. Yo digo, bueno, entonces tuvo tantos años, porque yo conocí a este joven, tuvo tantos años para llevar a este joven a Cristo, pero estamos culpando al pastor. Hermano, es nuestra responsabilidad de los padres guiar a nuestros hijos a Cristo. En la casa empieza la educación. ¿Sí me entiende? Esto lo dice la Biblia. Proverbios. ¿Qué haríamos sin proverbios? Para que los que son novotestamentarios y no del antiguo, quita proverbios y corrige a tu hijo. Se necesita toda la palabra completa, hermano. Necesitamos saber cómo se debe corregir a un muchacho. Dice, en las espaldas del muchacho va la vara, del necio. Tú dices, no, son doctrinas demoníacas. Bueno, hermano, yo estoy seguro que funciona la vara. A mí la vara me daba temor. Yo crecí en una iglesia, en una casa cristiana, y había vara. Y a mí me daba temor hacer algo malo, porque sabía que mi premio era la vara. Entonces, hermano, podemos entender y definir que la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida. Si alguien la menosprecia, pues ya leeremos después lo que va a pasar. Ahora sí, mire, vamos a versículos del Antiguo Testamento antes de probar. Eso, lo otro lo voy a dejar para una segunda hora, porque es muy largo ya meterse en la sola escritura, en los apóstoles. Pero vamos a leer nada más unos versículos donde vamos a encontrar paz, hermano,
en lo que Cristo nos enseña. Mira, vamos a, primeramente, Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice la Biblia: secase la hierba, caese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Perpetua. La palabra de Dios es perpetua. No se acaba, hermano, es perpetua. No caduca mañana, no va a caducar con los millennials, ni con la generación Z, ni con la generación A, B, C, con ninguna generación va a caducar. La palabra de Dios es perpetua. Se acaba todo, se acaba la hierba. ¿Qué dice Pedro? Viene la gloria del hombre cuando se levanta la flor y trae ahí hasta el pasto y se ve precioso. Pero eso se acaba. Llega a su ocaso, la vida llega al ocaso. Se seca y luego morimos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta, hermano, que si tu confianza la pones en un hombre, estás poniendo tu confianza en un ser corruptible y destructible? Si pones tu confianza en la palabra de Dios, estás siendo perpetuo, estás oyendo la palabra perpetua y permanente. Dice la Escritura, vamos a leer otro, Números capítulo 23. Versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. La palabra de Dios tiene autoridad. Si Él dice, se hace. ¿Cómo empieza la Escritura? Dijo Dios, hágase la hierba. Dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué fue hecho? Lo que dijo, hermano. Él dijo y se hará. Es autoridad su palabra. Nosotros, si no nos sujetamos a esta palabra, por mucho que tú digas algo que no está escrito, tu palabra no es autoridad. Si un pastor viene a mí sin la palabra y yo le muestro con la palabra el decreto bíblico, si él no se sujeta, no se va a hacer lo que él diga, porque la autoridad no está en su ministerio, la autoridad está en la palabra. Dijo Dios y se hará. Esto es, hermano, reconocer la autoridad de Dios, vivir en su palabra. Vamos a leer Isaías capítulo 55. Dice el versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envié. Hay respuesta. ¿Por qué, hermano? Porque su palabra es autoridad. Su palabra es verdad. Es clara. Es inspirada. Nosotros no podemos menospreciar la palabra de Dios. Si tú estás cortando, hermanos, aborreciendo, hermanos, destruyendo cualquier situación en las iglesias que tenga que ver con el amor fraternal, estás en contra de la palabra. Y por lo tanto en contra de Dios. Nosotros estamos derivados de la palabra, hermano. Debemos grabarnos esto. No podemos contradecir lo que Dios ya dijo. Esto debe estar claro en nuestros corazones. Por eso en esta iglesia no debe de caber el odio, el rencor, la ira, la contienda, la disensión, el menosprecio, hermano. No menosprecies a tu prójimo, porque es palabra de Dios. Él dijo y se hará. Él habló y su palabra no vuelve vacía.
no vuelve vacía. Obviamente, para los que somos hijos de Dios, estas son palabras reconfortantes. Para aquel que ya está en prima escritura y pisotea la Biblia, pues esto le va a molestar, esto va a ser comezón de oído. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a seguir con la prima escritura, a seguir enseñando cosas no escritas. Vamos a leer Jeremías capítulo 23. Y hay muchos más versículos, hermano, pero de verdad no, solo busqué los que yo consideré mejor. Jeremías 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Su palabra es suficiente, hermano. Alguien dice, no, es que esta palabra no es lo suficientemente dura y lo suficientemente fuerte para cambiar al hombre. ¿Qué dice Jehová? ¿No es mi palabra como fuego y como martillo? ¿Necesitas agregarle cuando estás castigando a alguien a la palabra? No, es para que entienda bien, hermano, para que esté bien castigado y entienda. Y te vas fuera de la palabra. Jehová está preguntando, ¿mi palabra no es como el martillo y como el fuego? ¿Necesitamos agregarle, hermano, a los castigos? ¿Necesitamos exagerarlos para que la otra persona aprenda? Hermano, con su palabra es suficiente. Sujetémonos a la palabra. No inventes castigos fuera de la Biblia. Su palabra es suficiente, es clara. No necesita tu ayuda Dios para hacer un martillo. Es que Dios no es lo suficientemente fuerte para quebrantar el corazón del hombre. Le voy a agregar esto, ¿no? Y empezamos a ofender y a insultar a los demás. O empezamos a hacer castigos que no tienen nada que ver. Yo escucho, a mí se me hace esto bien ridículo. Iglesias donde cuando alguien peca, no nada más es la vergüenza del pecado, no nada más es la reprensión de la palabra, sino los castigan dándoles de premio 6 meses de que no vaya y asista a la palabra, a la iglesia. Yo me pregunto, ¿dónde leyeron? ¿Dónde está? En mi Biblia viene mocha, no viene la tablita de pecados y luego años de castigo o meses de castigo. Esas tablitas las encuentras quizás en la religión católica, donde te dicen un pecado de tal, 30 Aves Marías o 5 Padres Nuestros, o ahí las encuentras, ¿no? En la parlería, porque son ridículos. O en las indulgencias, quizás ahí tenían los precios del perdón. Pero yo me pregunto, ¿dónde viene la Biblia que alguien que pecó o cayó en un pecado otra vez recurrentemente, le corramos y le avergoncemos cortándolo de la iglesia si ya pidió perdón? Yo no lo encuentro, pero como se nos hace que la Biblia es muy blandita, ha de ser un martillito de goma para partir una piedrota. No, ahorita me traigo el cincelador, ¿no? Ahorita me traigo, de ver, el quebranueces que le llaman, ¿no? Y ahí te traes el marrote y... ¿De veras, hermano? ¿Su palabra no es como martillo y como fuego? ¿Necesita Jehová tu ayuda? Pobre Jehová, no sabía castigar al pueblo, no sabes, es tan misericordioso que le voy a echar la mano a Dios, ¿no? A ver, Señor, préstamelo el martillo, ahorita te voy a enseñar cómo es. Esto se llama prima escritura y ya está fuera de la sola escritura. Pero está bien, cada quien va a dar cuenta. Y ya por último, para terminar, hermanos, vámonos a Salmos. Vámonos a Salmos capítulo 12. Preciosa palabra de nuestro Señor. Dice la Biblia, capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Palabra limpia.
digna de ser recibida de todos los hombres, dice la misma palabra. Hermano, esta palabra de Dios ha sido refinada, purificada por el mismo Dios. Nosotros no podemos tamizar, y es hacer limpia, no podemos tamizarla como si fuera una palabra incorrecta o incompleta. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios ha sido probada como plata refinada, y te voy a decir nada más algunos ejemplos. Ha sido refinada en la persecución, en la blasfemia, la han dicho que es blasfemia, la han perseguido para destruirla, la han ridiculizado. Por eso dice, para los gentiles es locura, la ponen como algo ridículo la fe. La han criticado durante todos los años, todos los hombres. La crítica es dura sobre la palabra. Han dicho que es mentira. La han probado con ciencia. Los científicos todos los días están tratando de probar si la Biblia es una mentira. Y obviamente, como les dije, están tratando de demostrar que es una locura seguir esta palabra. Y te digo algo, hermano, la palabra sigue firme. Nadie va a detener la palabra refinada. Porque Dios, su palabra es verdad. Su palabra es poder. Su palabra es autoridad. Su palabra, hermano, es perpetua. Y como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En pocas palabras, hermano, un hijo de Dios no le agrega, no le quita, no le modifica y sobre todo no le menosprecia. Hermano, nosotros estamos para obedecer la palabra de Dios pura. Por eso dice la Biblia que es pura. Y tiene muchísimas características la palabra de Dios. No necesita nuestra ayuda, hermano. ¿Quieres ser una iglesia? Queremos ser una iglesia que alabe y glorifique a Dios. Ame la palabra, escudriñe la palabra, escuche la palabra, enseñe de la palabra. Es nuestro ministerio hablar de las palabras de vida, y esas no emanan de nuestro corazón, emanan de la Escritura. Solamente, hermano, porque nosotros somos seres limitados, sesgados, mentirosos, falibles, corruptibles. Seres que van a morir, hermano. Somos esto nosotros. Y lo peor de todo, no tenemos el conocimiento perpetuo ni eterno. Nos es revelado en la palabra, hermano. Un cristiano debe decir siempre, la Biblia dice, la Biblia enseña, la Biblia es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Dios te pague por mis hechos. Mientras tanto tú, líbrate de él. De gran manera se ha puesto en las palabras. En primera defensa ninguno es condenado, sino que todos se separaron. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerza para construir fuera de mi obligación, que todos los vestidos se viesen. Así libró de la boca del Señor, y el Señor me libró de todo gran mal. Iba a traer las cosas que me dicen para eso. Yo en mi casa, pues ya sé que las
Vamos a... Todavía que algo de tiempo. Y si no para alguien, pues yo voy a nomás ocupar este poquito tiempo porque en la segunda hora la voy a tomar, entonces, y más que nada porque por ahí nos están predicando que no es de la iglesia, pero está bien. Miren, vean ahí por favor, en el libro de Levíticos, vean el libro de Levíticos, voy a manejar el tema que estoy manejando acerca de los problemas o lo que causa las divisiones, qué causa los problemas en la iglesia. Y he estado leyendo este tema y he estado buscando este tema y ya hay muchas cosas que nos habla la palabra de Dios. Y es preocupante porque esto es algo que está pasando cotidianamente, llámese como se llame la iglesia. No hay, hermanos, una situación en la cual hay iglesias que sean libradas. Mira, hermanos, Satanás está activo en el planeta Tierra. Satanás no está dormido, no está quieto, Satanás no está pensando qué hago. No, él tiene un objetivo y es destruir iglesias, es destruir cristianos, destruir familias cristianas, destruir matrimonios. O sea, ese es su trabajo de Satanás. De una familia destruida cristiana y hermanos se va a pique. Y eso es algo que está pasando continuamente en todas las iglesias. Llámese como se llame la iglesia. Tenga sana doctrina o no tenga sana doctrina. Entonces, en alguna manera, algo que tendremos nosotros que hacer, hermanos, es establecer, como ahorita estaba hablando Josué, acerca de la palabra de Dios. Y mientras que no nos pensemos bien sobre la Biblia, entonces, y no nada más el ministro, pero yo creo que aquí cuenta, en los temas que yo estoy dando, el problema está en general, en la iglesia en general. O sea, la iglesia general es la que lleva el peso de todo esto. Y lo hemos visto, hermanos, lo hemos visto como iglesias son destruidas a causa de hermanos, iglesias son destruidas a causa de pastores también. Yo explicaré ya después esto, ese tema lo voy a estar alargando un poco porque es mucho tema, pero es un problema que está pasando. Y es continuo el tema, o sea, y el problema, hermanos, es que siempre habrá esto, porque la iglesia pues tendrá que crecer y madurar, tendrá que tener responsabilidad, y a veces es necesario que pasen estas cosas para que la iglesia crezca y madure. Y aún así la palabra de Dios dice que algunos van a salir entre nosotros porque no eran de nosotros. Entonces ese es el punto, hermanos. Entonces hay muchas cosas que tendremos que empezar a aterrizar. Yo hablé la vez pasada de Proverbios y algo que me quedó marcado ahí, hermanos, en este tema es acerca de los ojos altivos. La soberbia, el hombre, todos nosotros como hombres, si somos pobres, ricos, si estamos feos o guapos, si estamos chaparros o altos, gordos o flacos, todos somos soberbios. Todo esto, o sea, todos somos soberbios, nos guste o no. ¿Sí entiendes? Y la soberbia es algo en la cual nos impide ver nuestro pecado. La soberbia nos impide ver nuestros errores, lo que hacemos nosotros mal. Y es algo, hermanos, que tenemos un mal todos los hombres. Yo no quiero encerrar nada más hablando de tal, nada más los artistas porque son muy guapos o tienen mucho dinero. No, hermanos. Aún entre gente humilde hay soberbia, hay ojos altivos. ¿Sí entiendes? Entonces, hay una situación pesada en todo esto. Vean Proverbios capítulo 19. Levíticos, gracias. Levíticos capítulo 19
y vamos a leer el versículo número 16. Dice, no andarás chismeando en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu pueblo. No andarás chismeando en la iglesia. No andarás chismeando en tu comedor. No andarás chismeando por WhatsApp. Yo creo que cabe todo esto, ¿no? Perfectamente bien. Dios está aquí diciendo, no andarás chismeando en tu pueblo. Bueno, vamos a ver qué usa el pueblo. Bueno, usamos un comedor, usamos reuniones, usamos todo. Entonces, yo creo, hermanos, ahora, recuerde esto, hermanos, el chisme muchas veces es la mentira. En su mayoría de veces es mentira, cuando es verdad ni nos preocupa. Pero cuando es mentira es la preocupación, entonces, no andarás chismeando en tu pueblo. No pondrás contra la sangre de tu prójimo. ¿Por qué tener enemigos? ¿Por qué estás siempre con esta actitud, hermano, de estar siempre peleando contra alguien que amamos? Puede ser nuestro propio hermano carnal, puede ser nuestro propio padre. Cuando estábamos yo yendo a los anexos, hay jóvenes drogadictos, mujeres drogadictas que quieren salir. Yo quiero salir porque quiero matar a mi papá. Quiero matar a mi padre, a mi madre, porque me hizo mucho daño. Es increíble, hermanos. Hay gente que está dispuesta a destruir y a matar. Y yo me estoy yendo a puntos donde yo lo escuché por la misma gente que está ahí, dentro de esos anexos. O sea, no estoy inventando nada, y yo creo que los que hemos sido anexos hemos escuchado el dolor de esos jóvenes. Que la vida no se les planteó como ellos quisieran, y algo pasó mal, y madres o padres, o hermanos, o tías, o novios, o amigos le enseñaron a esta droga, y fue la decadencia. Una jovencita que yo conocí, hablamos con sus padres se pusieron reunentes a la palabra de Dios, pero cuando yo le dije, ¿por qué? ¿Cómo entraste a las drogas? Explícame algo de esto, ¿cómo entraste a las drogas? Y ella dice, es que iba a cumplir 15 años y estaba un poco gordita y yo quería adelgazar, y me dijo una amiga, mira, ponte crico, ponte esto y te vas a adelgazar. Dijo, sí adelgacé, pero no dejé la droga. Y ahora estaba en anexo. Imagínate, hermano. Una persona dañando a otra persona. La dimensión, y no es inocencia, hermano, esto no es inocencia. No, claro que no. Yo estoy sumido en esto, yo quiero sumir a los demás. Entonces esa es la cosa, ¿no? Entonces, es tremendo esto, hermanos, lo que estamos viendo. Yo, Jehová, ok, lo que está diciendo, yo estoy hablando esto es lo que está pasando, dice Dios, y dice Dios, es mi palabra. Y sabe, Dios no se equivocó en nada. O sea, Dios es perfecto. Dios atinó los puntos, Dios atinó los tiempos, Dios atinó todo, hermano. Y si tú estás sentado aquí es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No fue nuestra sabiduría, no fue nuestro alcance. No es porque Dios manejó todo, y Dios está haciendo una labor tremenda en todas estas cosas que están pasando aquí. De las que están mencionando aquí, hermanos, todos todavía seguimos batallando mucho, seguimos batallando en esos pecados. Es una lucha que no va a acabar hasta que lleguemos a la sepultura. Pablo está diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta carne, de este cuerpo, de esta miseria de hombre que soy? Porque Pablo estaba luchando igual que todos, y Pablo es nuestro grande ejemplo como cristiano. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y cuando pones este punto, dices, ay caray, qué zapatotes, qué calzado tan grande. Imagínate, entonces, lo que estamos pidiendo, hermano, es esto. Dice la palabra de Dios, versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Mire, algo que me llama la atención en esto, es que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Sabe, hermanos?
muchas veces podemos tener rencillas, diferencias, podemos tener algún altercado, podemos tener algo ahí, una fricción. Es como los boxeadores. Subimos a pelear, porque es un deporte. Y estamos peleando, y cuando estamos peleando, hermanos, pues lo estamos agarrando, de veras. Hay ciertos impulsos que te llevan, y eso es obvio. O sea, te van a llevar a golpear porque me pegó este duro y ahorita le voy a dar más duro, y es una cosa así. Pero cuando acaba este deporte, la mayoría de las veces se saludan, se abrazan y dicen, ok, esto fue un deporte. No quedó nada en mi corazón. O sea, me pegaste, está bien. Pero no quedó nada en mi corazón. Pero muchas veces, hermanos, odiamos al prójimo hasta nuestro corazón. O sea, llegamos hasta el corazón. Y esto lo anidamos en esta parte, hermanos. Y dice aquí, no groserás a tu hermano en tu corazón. Cuando ya llega al corazón, empieza una situación difícil para el cristiano, para cualquier ser humano, cristiano o no cristiano. ¿Por qué? Porque empieza, hermanos, el rencor, el odio, la amargura, la venganza, ¿sí? El menosprecio. Empieza todo esto. Y Dios dice, yo Jehová no quiero que aborrezcas a nadie. A nadie. Entonces, hermano, yo no entiendo a veces, y esto es un milagro de Dios, cómo las familias sobrevivimos. Nos la pasamos 24 horas por 20, 30, 40 años casados y estamos tolerándonos todos. Y aquí estamos apenas 2 horas y tenemos problemas. No puede ser posible esto. Imagínate si no, todos nos metieran allá a una casa y que dijeran, van a vivir aquí 1 año. No, pues ahí no estaría nadie vivo. Todos aborreciendo y odiándonos y todo. Imagínense. Yo tengo 35 o 36 años de casado. Y esos 36 años, pues, las hemos visto de todas. Hemos visto las altas, las bajas, las medianas, hemos visto de todo. Pero ahí estamos, hermanos. Nos guste o no, con pleitos, con reconciliaciones, con lo que tú quieras. Pero ahí estamos. Pero es una lucha constante. Y Dios aquí me está diciendo, no aborrezcas. Y a veces sí llegamos a aborrecer a nuestro semejante, la misma esposa o el esposo, o aún los hijos. Hijos que odian a sus padres. Aborrecemos muchas veces y no nos damos cuenta. Yo les digo, hermanos, iglesias, nos vemos aquí en la iglesia 2 horas o 3 horas a la semana y se dividen las iglesias por problemas. Imagínense nada más. Y Dios está diciendo, yo estoy diciendo esto, no lo hagas esto, porque si haces eso estás contra mí. Y eso es lo que llega a pasar, hermanos. Entonces, sí es una situación difícil esto. Yo creo que, hermanos, tendremos que aplicarnos un poquito más. Dice aquí también, en el no groserás a tu hermano, en tu corazón. Ahorita voy a hablar un poco más del corazón. Dice, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Sabe, hermanos, hay muchos que nos hacemos los inocentes y a veces nosotros somos, ¿qué se puede decir? ¿Cómplices del pecado? ¿O cómplices de alguien que está pecando? ¿O alguien que pecó? ¿O alguien que hizo algo daño, un grave daño, y alguien que está ahí dañando algo? ¿O que hizo daño y estamos siendo con él? No debemos ser cómplices. No debemos ser nosotros consintiendo el pecado. No debemos estar ahí pensando que el pecado, sí hizo esto, sí hizo aquello, sí robó, o hizo aquello, o mató, pero es mi amigo. Lo estás consintiendo. Yo no estoy diciendo que lo dejes, que lo eches fuera de la casa o de la iglesia o de lo que sea. No, yo creo que hay un procedimiento bíblico. Pero el punto aquí, hermanos, es que muchas veces nosotros sin saber estamos consintiendo y estamos viviendo con alguien chismoso a un lado de nosotros, con alguien que está en problemas.
con alguien que está deseando hacer cosas o con alguien que está grabando cosas en la iglesia. Y yo creo que sí tendremos que tener este cuidado. No debemos ser consentidos con los pecados de alguien. De hecho, el apóstol Pablo, cuando lee la carta a Timoteo, en la primera carta, capítulo 5, está hablando, no te inclines. Y está hablando a hombres líderes, no te inclines a ningún lado ni a otro. Y llega a pasar esto, y esto lo voy a dejar para la segunda hora. Tenemos un momento de comunión, nos vemos en un momento a los que nos siguen por las redes sociales. Saluden, hermanos.